Buenas tardes, hermanos, hermanas. Nos volvemos a encontrar en estas reuniones de formación eh, internacional sobre distintas situaciones y cuestiones que se presentan en la vida de la iglesia y en la vida de nuestras fraternidades y comunidades, y para poder verlo de una forma franciscana, ¿no? Compartir el carisma, compartir experiencias y sobre todo compartir la vida misma, como decíamos recién con algunas de las hermanas. Por eso vamos a empezar con, a ver, estoy queriendo ver si puedo compartir, porque yo para esto soy nueva. Si me tienen paciencia. Bien, antes de compartir, voy a contar un poquitito qué vamos a hacer. El tema que hoy nos encuentra, que nos reúne, es mujer en la iglesia sinodal, una mirada franciscana. Y la idea es un poquito esta. En este encuentro de hoy, vamos a tomar un formato de foro, de compartir, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Lo preparamos con algunos disparadores que aparecen sobre, básicamente, qué es esto que está sucediendo en la iglesia, ¿no? ¿Qué es esto del sínodo? Nos llegan noticias, nos dicen, nos hablan, pero ¿qué tanto sabemos sobre el sínodo? ¿Qué tanto hemos participado en el sínodo? Que es una situación inusitada este sínodo que se está dando ahora. Y creo que tenemos que tener un conocimiento como hermanos franciscanos y hermanas franciscanas que somos, porque este llamamiento es un llamamiento a un cambio muy potente, muy vital, que está viviéndose en la iglesia, que ya se estaba viviendo antes del sínodo, creo, por todas las cuestiones que estábamos viviendo desde lo personal y comunitario en cada una de nuestras comunidades y fraternidades, ¿no? Y creo que el Papa Francisco ha leído muy acertadamente la necesidad de estos cambios, ¿sí? ¿Ustedes escuchan algo de fondo? ¿Una música? ¿Sí o no? ¿Hola? ¿Escuchan una música de fondo? No. ¿No? Bien, entonces vamos a empezar, sí, con lo que convoca al sínodo, ¿no? O sea, el sínodo es convocado porque el Papa Francisco está leyendo lo que el Espíritu Santo está diciéndonos, no solamente a él personalmente, como Pedro, ¿no? Sino también a cada uno de nosotros, bautizados y bautizadas, qué es lo que estamos viviendo cotidianamente. Para esto vamos a empezar con una canción que la vamos a usar a modo de oración y esperen un cachitín. Porque me está costando compartir un poquito, pero es propio de mi falta de práctica. Así que no se preocupen por eso. Ahí está. A ver si ahora me sale.
Vamos. No me está apareciendo el video. Ah, bien. Sonido. Ahí vamos. ¿Lo ven, hermanos? ¿Lo ven? Vamos Sí, ingeniera. gracias. Vamos a iniciar entonces este encuentro de hermanos, este encuentro fraterno, sororal, con esta canción, bella canción, versión en inglés, pero subtitulada, para que podamos leer la letra, subtitulada en castellano, también la podamos orar, podamos unir en el espíritu. Cafeteo y mira, no.
Espíritu de Dios, llévame ahí, llévame profundo, llévame donde mis pies no conozcan dónde caminar. Espíritu de Dios, llévanos ahí profundo, donde nuestros pies no caminaron nunca, donde podamos conocer lo nuevo porque vos haces nuevas todas las cosas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Bien. Y ahora, con este llamado que le hacemos al Espíritu para que nos lleve a este lugar que no conocemos, este lugar que todavía no hemos explorado, pero siempre de su mano, con temores, con dudas, pero siempre con la confianza puesta en sus manos. Vamos a arrancar con el tema que hoy nos llama, ¿no? Que es, bueno, ¿qué es esto del sínodo? ¿Y qué papel tiene la mujer en esta iglesia sinodal? Así que, a ver, vamos otra vez a compartir. Vamos a compartir. Bien. Ténganme paciencia. ¿Vieron por qué? Ahí está. ¿Se puede ver? ¿Se ve? Sí, se mira. Buenísimo, gracias. A ver. Bien. Bueno, mujer en la iglesia sinodal, una mirada franciscana. Para empezar con el tema, vamos a meternos de lleno en la cuestión de qué se trata este sínodo, ¿no? ¿Qué es lo que este sínodo nos ha traído? Bien. Bueno, ¿qué es un sínodo? Antes que nada. Un sínodo es un encuentro religioso, una asamblea de obispos reunidos por el Santo Padre, que tienen la oportunidad de intercambiarse mutuamente información y compartir experiencias con el objetivo común de buscar soluciones pastorales que tengan validez y aplicación universal. Por ejemplo, el sínodo de los jóvenes, ¿no? Ese es uno de los, o el sínodo de las familias, o sea, se juntan los obispos para charlar y para dialogar desde sus experiencias, la información que tienen en el territorio, y también la forma de expresar y de vivir distintas situaciones, como puede ser la realidad con los jóvenes o la realidad con las familias, y de ahí aparece un documento que después tiene una aplicación universal y tienen validez universal porque responden de alguna manera a inquietudes y necesidades que surgen de esos mismos temas. Ahora, ¿qué pasa? Ha sido necesario hacer un sínodo de la sinodalidad, y acá es donde entramos en una faceta que es verdaderamente nueva. El Papa Francisco vio, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, por lo que iba experimentando, por lo que iba viendo, por su contacto con las personas,
¿qué hacía falta en nuestra iglesia? Plantear la sinodalidad como forma de relación, ¿sí? O sea, este caminar juntos, todos, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, laicas, y también otras religiones, y también otras maneras de vivir la sexualidad, y también las personas en movilidad, y también, o sea, se dio cuenta que había una realidad demasiado diversa para que la iglesia todavía estuviera encajonada en ser considerada únicamente desde el punto de vista de algunos que son como los iluminados o los que tienen la verdad, ¿no? Esto de lo que dice Francisco, ¿cuál es la Eucaristía? La mesa del mundo, o sea, el sacramental, el mundo es un sacramental. Cada uno de nosotros en nuestras celebraciones, cuando nos encontramos, cuando discutimos, cuando nos divertimos, somos un sacramental, somos una expresión de Dios, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hicieron? Bueno, en el año 2021 apareció una fase diocesana que duró desde octubre del 2021 hasta agosto del 2022. Hay un dato que dice que, bueno, la idea era que terminara en abril, pero la Secretaría del Sínodo General amplió la fecha. Me temo que no había sido bien eh, explicada, bien publicitada, bien difundida. Entonces, bueno, implementaron esto de incrementar, ¿no es cierto?, el tiempo de la fase diocesana. Que después, bueno, me gustaría que a medida que vayamos viendo las distintas diapositivas, ustedes después puedan contarme qué es lo que vivieron, porque de eso se trata la sinodalidad también, ¿no? O sea, ¿por qué este va a ser un sistema como de foro? Bueno, porque todos vamos a contar nuestras experiencias también, que son absolutamente válidas para el caminar juntos. La fase continental del sínodo, que es la segunda parte del camino, se celebró entre septiembre del 2022 y marzo del 2023. Bueno, ¿cuál era el objetivo? Que la Iglesia a nivel continental o en regiones pudiera dialogar sobre las aportaciones que hicieron desde las iglesias particulares que son llamadas las diócesis, ¿no? Desde los territorios. 2 años después de iniciado el camino, tras la fase diocesana y continental, tiene lugar la fase universal con la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá 2 fechas. Una, que es la que estamos transitando ahora, la que está dando en este preciso momento, del 4 al 21 de octubre del 2023, y una segunda parte, una segunda fecha, que va a ser en octubre del 2024. Evidentemente, fechas todavía clave no hay, pero sí hay mes de realización. La asamblea es titulada por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Es un evento convocado por el Papa Francisco y es histórico por la cantidad de novedades en fondo y en forma que se han introducido. Y acá vamos, ¿no? En la Asamblea Sinodal en el Vaticano en este momento participan 464 personas, que durante 3 semanas van a discernir sobre los asuntos que afectan a la Iglesia. Esta asamblea continuará en octubre del 2024 y supone la tercera y última fase de un proceso que comenzó, como decíamos recién, en la fase diocesana, y en la que ha participado el conjunto del pueblo de Dios. Obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos de las edades, creyentes y alejados. Vamos, acá no había restricción para nadie para participar, ¿no? Esto era la intención del Papa, ¿sí? Cuando convoca a este sínodo, su intención ¿cuál era? Bueno, a ver, juntémonos todos, juntémonos todas. Hablemos de cómo estamos viviendo, de cuáles son nuestras necesidades. Es fuerte, ¿no? Es la intención del Papa Francisco que esta convocatoria la participen
de una manera entera en la búsqueda de métodos de sinodalidad. Y ahí es donde vamos ya acercándonos un poco a los objetivos. O sea, es decir, que ver de qué manera real y efectiva todos caminemos juntos en comunión y en fraternidad. No obstante, y como novedad del sínodo de la sinodalidad, no solo es la asamblea, o sea, la reunión de los 250 obispos y expertos del Vaticano, sino que es un proceso de reflexión que involucra a millones de bautizados. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto? Porque me gustaría después, cuando hagamos un parate, que podamos charlar, que podamos hablar. ¿Qué experiencia hemos tenido nosotros, los que estamos acá en esta sala, de este sínodo de la sinodalidad? En nuestras iglesias locales, ya sea en la parroquia, en los conventos donde están nuestras fraternidades, o en la fase diocesana, ¿no? ¿Qué experiencia hemos? Para reflexionar de qué manera caminamos unidos, juntos, y cómo mejorar la participación. ¿Por qué? Porque esto no es solamente hablar de las necesidades, acá se tienen que dar propuestas, y de hecho se hicieron propuestas, se dieron propuestas, que se fueron trabajando con distintos documentos, en la parte de la fase diocesana, en la parte de la fase continental, y en la parte de la fase universal, que es la que estamos viendo o viviendo ahora. Para poder vivir nuestra vocación, cada cristiano de llevar al Evangelio por el mundo. El proceso de consultas, escuchas y reflexiones previos cristalizó un documento de trabajo, el Instrumento Laboris, que fue enviado a las personas, padres y madres sinodales. Quiero aclarar que del lugar de donde saqué estos datos decía padres sinodales todavía. Fíjense ustedes, ¿no? Cómo a veces nos falla el inconsciente. Todavía estaban hablando de padres sinodales, ¿no? En una asamblea para guiar los trabajos del aula sinodal. Bien, en el Instrumento Laboris se publicó el 20 de junio del 2023 y es un texto lleno de preguntas. Después, le estaba diciendo justo a Raúl que todo este material del que yo saqué lo que estamos hablando, se lo voy a pasar para que ustedes sigan profundizando, porque estos son algunos tips, algunas ideas, ¿no? Para que podamos ahora conversar, ahora expresar qué experiencia tenemos nosotros de esto, ¿no? La realidad es un texto lleno de preguntas, lo cual es sumamente rico, y trata de abordar de forma colegiada, o sea, a ver, todos los que estamos acá sentados, asuntos controvertidos, digamos, no nos estamos dejando, creo yo, ninguno de los temas importantes de lado. Importantes digo porque son controvertidos, y son controvertidos porque lo que implican, antes que nada, son personas, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia como el celibato opcional, el acceso de la mujer al diaconado, la acogida de los divorciados o al colectivo LGTBQ+. Así como cambios profundos en la estructura institucional de la iglesia. El papel de primado de Pedro, cómo aprender de otras comunidades cristianas, o la creación de un ministerio específico para el cuidado de los descartados. Lo fundamental de este Instrumento Laboris es que teológicamente está inspirado en la teología del bautismo. Digamos que está dirigido y está sustentado en la experiencia de todos y de todas las bautizadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad
habla de los derechos que todos y todas tenemos por compartir la misma dignidad de hijos e hijas de Dios. Y de esta dignidad se derivan estas prioridades, con preguntas, ¿no? Preguntas. Una comunión que irradia. ¿Cómo podemos ser plenamente signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad del género humano? Corresponsables en la misión. ¿Cómo compartir dones y tareas al servicio del Evangelio? A medida que van escuchando estas preguntas, vayan viendo sus comunidades, qué cosas de estas preguntas tienen, qué cosas están viviendo, qué cosas les gustaría vivir. Y también la participación, responsabilidad y autoridad. ¿Qué procesos, estructuras e instituciones son necesarios en una iglesia sinodal misionera? Y acá hay que hacer un parate, ¿no? Especialmente en esta cuestión. ¿Por qué? Porque está directamente relacionada con la temática que nos encuentra, ¿no? No es una distribución del poder, sino es plantear el reconocimiento de todos y todas los que conformamos la iglesia, de todos los bautizados, por el simple y solo hecho de serlo, porque es nuestra dignidad, porque es nuestra derecha, y de esto emanan responsabilidades. Ahora, ¿cómo vamos a poder ejercer una responsabilidad si no somos reconocidos? ¿No? Eso es un tema importante para plantear, ¿no? Y desde este planteo es que se engancha, por alguna manera de decir, la participación de la mujer, que está basada en la teología del bautismo, desde la dignidad que las mujeres tenemos como derecho propio, como hijas de Dios, como templos del Espíritu Santo, de la roa inspiradora que nos anima por el solo hecho de que Él es el que hace nuevas todas las cosas. Y acá me voy a quedar en estas preguntas, ¿sí? Bien, hermanos. Díganme, cuéntenme, ustedes, ¿cómo han vivido? Primero, ¿qué experiencia tuvieron de este trabajo del sínodo en sus propias comunidades? Porque tenemos que arrancar por ahí. ¿Qué experiencia han tenido? Si escucharon o no escucharon, o sea, si no tuviste ninguna experiencia, decí, no tuve ninguna experiencia. Si en ningún momento me convocaron, decí, en ningún momento me convocaron. Si participaste, decí, ¿cómo participaste? ¿Qué se habló? ¿Qué cosas se hablaron? ¿Qué temas se expusieron? Soy todo oídos. Somos todos oídos. ¿Qué experiencia tuvieron? ¿En alguna de sus parroquias o algo les comentaron que esto existía? ¿Puedo participar? Sí. ¿Puedo participar? Sí, tesoro, sí, ¿Puedo sí, participar? cómo no. Sí, María Hermida, Bueno, dale, te escuchamos. yo formé parte, sí. Bueno, yo formé parte de la comisión de aquí de la Villa de San Antonio. Nos reunimos varias comunidades de todas las que forman la parroquia de la Villa de San Antonio. Y formamos grupos de 4 personas. En eso nos dieron el documento, pues lo leímos, ¿verdad? Discutimos, íbamos contestando, íbamos participando según las preguntas que nos hacía el documento o nos decía el documento. Luego eso lo entregamos a una comisión que se formó en la iglesia como diciendo, para perfeccionar todo, ¿verdad? Lo que cada quien aportaba de los diferentes grupos. Una vez que ya estaba discutido eso, lo volvieron a regresar mediante otras comisiones, de la cual también formé parte de esa comisión.
donde ya se supone que las preguntas ya estaban más específicas, ¿verdad? Y las repetidas, pues las unieron en un solo documento. Y también se participó cada quien dando su opinión, respetando cada quien lo que decía, ¿verdad? Y nos dijeron que, bueno, eso lo entregamos el año pasado. Y después la iglesia dijo que lo iba a llevar a la parroquia diocesana aquí a Comayagua. Y hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Esperando que se formara ya el sínodo y para ver, nos diéramos cuenta quiénes participaban de cada departamento. Pero sí, estuvo muy interesante. Lastimosamente, no se pudo ingresar a personas de otras religiones, ¿verdad? Porque a veces no se invitaban, pero no asistieron. Pero las de la iglesia, ¿verdad? Entonces sí, estuvimos anuentes a dar nuestros puntos de vista. Confiando, ¿verdad? Que a lo menos algo de lo que dimos a conocer ahí, pues se llevara a la donde se hiciera el sínodo y que cada quien pues iba a esperar en qué se podría aportar poco a poco, ¿verdad? Solamente. Gracias. Gracias a vos, qué bueno, qué buen aporte que has hecho, porque no, justamente lo que cada uno vivió habla de cómo el sínodo se vivió en esta etapa de fase previa, de fase diocesana en cada lugar, ¿no? Buenísimo. ¿Quién más tiene algo para contar? Sería fantástico que cada uno pudiera contar por el sí o por el no en la participación en la fase diocesana o fase local, como la quieran llamar. En nuestro caso, acá, lo que se hizo al inicio fue de que de parte de la arquidiócesis vinieron las preguntas y todo lo que teníamos que contestar como parroquia y se llevó a cabo de cada sector. Se enviaron las preguntas, los consejos sectoriales las contestaron, luego se hizo un vaciado de todo eso y luego pues se llevó a la arquidiócesis. Eso en cuanto a nuestra participación y opinión, pero ya como parroquia, nos dimos la tarea del año pasado, este año y el antepasado, de que todas nuestras actividades fueran encaminadas con el sínodo. Nuestro material para los viacrucis, en base al sínodo. Nuestras novenas de las diferentes sectores de las fiestas, pues que fueran encaminadas al sínodo. Y la mayoría de las actividades hechas a nivel parroquial, pues iban con esa sintonía del caminar juntos como iglesia. Y eso fue eso es lo que nosotros hemos hecho durante estos 2 años y medio prácticamente. Gracias, Delmi, qué hermoso testimonio esto de, digamos, al poder trabajarlo también a nivel parroquial, ¿no? Con sacramentales, con expresiones populares en las celebraciones, es como que de alguna manera se iba haciendo más encarnado, ¿no? Más experimentado y cada vez más conocido, ¿no? Difundido, viralizado, como le dicen ahora, ¿no? Estas actividades del sínodo. Muchas gracias por tu testimonio, hermoso, realmente hermosos los testimonios. ¿Alguien más quiere contarnos algo? Sería espectacular que nos pudieran contar qué experiencias han tenido sobre el sínodo, de la sinodalidad. Yo, por ejemplo, ¿quieren que les diga? De paso, hasta que se anime algún otro, tome un poquitito de envión y nos cuente. Bueno, en mi parroquia no se habló del sínodo. Nada. Nada. Yo del sínodo me enteré por la Orden Franciscana Seglar. En ese momento estaba comenzando la Asamblea Eclesial, aquí en América Latina, de la cual todos participamos, y paralelamente nos estaban informando que iba a ser el sínodo.
Yo en ese momento era ministra nacional de la OFF, como le contaba recién a un hermano. Entonces tenía acceso desde la orden a información eclesial. Y obviamente a través de la orden fue que fuimos explicando y contando de qué se trataba esto, pero en mi diócesis particularmente, no en todas las diócesis de Argentina, pero en la mía, donde yo vivo, en la parroquia donde yo estoy, no hubo ninguna difusión, ¿sí? A fin del año pasado, para cerrar el año, se hizo una asamblea parroquial, pero en realidad no se habló del sínodo, sino se sacaron, digamos, como forma de hablar del sínodo, se hablaron de temas propios, más que nada de liturgia, ¿no? Pero no temas que fueran consistentes con las cosas que se están planteando hoy en el sínodo, ¿sí? Básicamente. Que tenga que ver algo más con lo social, con la convivencia social y etcétera. Esa fue mi experiencia como hermana bautizada. Así que bueno, no sé si alguien más tuvo alguna experiencia, si participó, si no participó. Yo siento como un desconocimiento, por lo menos aquí por donde me muevo yo. Yo no participo de forma activa en la parroquia. Sí asisto, soy amigo del párroco, él me llevaba un año. Entonces sí compartíamos mucho caminar, ¿no? Fuimos compañeros de estudio, pero de ahí para allá no he escuchado ni en misa ni en nada. Y por otro lado, aquí mi familia vive en Santa Ana, frontera con México, y con México, perdón, con Guatemala. Vaya, extendí tanto El Salvador, ¿no? Frontera con Guatemala, y me hacía unas preguntas que ellas, por el lado, me imagino que las parroquias o los movimientos donde mi familia participa, un desconocimiento total y una desconfianza. Entonces me preguntaba, mira, ¿y vos qué pensás del sínodo? Y yo le expliqué a lo que yo más o menos entendía. Bueno, esto es para hacer una iglesia más democrática, volver al espíritu de Medellín, ya no piramidal, sino en circular, donde todos somos todos. Y ya de ahí metió con lo inclusivo. Y yo me quedo así, va, espere, ¿qué pasó ahí? Sí, mira, ¿y vos qué pensás con lo de lo inclusivo? Y le digo yo que es necesario incluirlo, pues, o sea, son parte de la iglesia y su definición personal es su definición personal. Y si es una persona madura y va a mantener fidelidad en su opción, está bien, o sea, no le veo yo conflicto, Claro, porque muchas veces esta gente es más radical que el heterosexual. Es más fiel que el heterosexual, es más convencido que el heterosexual. Que yo le decía, aquí es que el problema aquí son las concepciones le digo, de volvernos tan permisivos que nos valga chonga todo, y no es así. Por ejemplo, comienzo yo con los divorciados, no, no pueden quedar afuera. Una mala decisión o ya no compatibilidad en un mismo camino, pues tampoco la vida es para sufrirla. Si lo mejor es separarse, hay que separarse. Pero eso no quiere decir que queda fuera de la iglesia. O sea, no puede quedar fuera. Y es ahí donde comenzó ella, esta persona, en específico mi hermana, comenzó a abrir un poco más su panorama, ¿no? muchas gracias, Raúl. Realmente, o sea, cuando se abordan honestamente desde la necesidad absoluta de lo que estamos viviendo los hermanos y las hermanas en la inclusión, de la toma de decisiones también, ¿no? Pero fundamentalmente de la inclusión en la cuestión básica de la iglesia, básica. Eh,
que es bastante fuerte y a veces es bastante injusto. Pero bueno, justamente este sínodo lo que quiere es acercar a todos y a todas a que podamos dialogar y que podamos encontrar las mejores maneras. La vez pasada escuchaba a un teólogo que es asesor, creo, del CELAM, que se llama Rafael Luciani. Después les voy a pasar el video un video de YouTube que vi sobre este tema, donde explicaba que en esta primera parte del sínodo, en esta primera parte, no va a haber conclusión. Esta primera parte fue para encontrarse, para ver cuáles son las situaciones, y de acá a octubre del año que viene se van a analizar teológicamente todas las situaciones planteadas y se van a ver las reformas o las posibles reformas canónicas que se deban hacer de acuerdo a las necesidades que haya. Entonces, bueno, me temo que va a haber un gran movimiento en la iglesia, y es un movimiento que a muchas personas no le gusta, no lo quieren. Y si no ayornamos a nuestra iglesia con el Espíritu de Dios, poniendo totalmente nuestra confianza en Él, caminando sobre lugares donde nunca hemos caminado, pero con Él de la mano, no de cualquier manera, como bien decías vos, Raúl, ¿no? Promoviendo la sinodalidad, como contaba Delmi, promoviendo las preguntas ida y vuelta que van y vienen, como decía María Arminda. O sea, si no nos animamos a eso, esta forma de iglesia está destinada a ser obsoleta y por tanto a no dar respuesta a las necesidades de los hombres y las mujeres, a no ser compañera, a no ser hermana, a no ser madre, ¿no? Y maestra, como Juan 23 decía. Bueno, ¿les parece que sigamos con la otra partecita? Ahí vamos. Muy bien. Entonces acá es donde ya nos estamos encontrando en la parte del planteo de la teología del bautismo, la participación de la mujer, que es el tema que nos convoca hoy. Bien, yo saqué una mirada de todo este planteo que se ha hecho sobre la participación de la mujer y el rol de la mujer, de la ponencia de la hermana Gloria Liliana Franco Echeverri, de la Orden de la Compañía de María, presidente de la CLAR, ¿no? De la Conferencia Latinoamericana Latinoamericana y del Caribe de Religiosos y Religiosas. Ella hizo la ponencia justamente en el día donde se hablaba del tema de la misión, ¿sí? Así que por ende se trataban de aspectos determinantes para la acción pastoral de la Iglesia en este tiempo, como el rol de las mujeres y el ejercicio ministerial. Y ella dice esto: a la hora de pensar en la misión de las mujeres en la Iglesia, conviene mirar a Jesús, antes que nada, y aprender de él. El Evangelio da cuenta de una disposición de Jesús para ver y sentir a las mujeres, levantarlas, dignificarlas, enviarlas. La verdadera reforma viene del encuentro con Jesús, al eco de su palabra, en el aprendizaje de sus actitudes y criterios, en la asimilación de su estilo. Por ejemplo, y ella da algunos ejemplos, y esto quiero que lo lean porque después se lo voy a pasar. También tengo ¿cómo es? El material de donde saqué esto, que es la ponencia. Y es muy rico. Yo pongo algunas cosas nada más porque si no sería muy largo. Y esto realmente recién está comenzando. Si bien hace rato que se está haciendo, en esta fase que es la fase universal, van a salir muchas cosas y vamos a tener que estar muy informados, ¿sí?
para poder ser justos, pacíficos, compañeros, fraternos y sororales. Acá pone ejemplos. Miren qué interesante. Primer ejemplo. Doña Rosa tiene 70 años. Todas las tardes sale a visitar a los enfermos del barrio. Cuida que tengan alimentos y vida digna. Hasta hace 6 meses, ella también les llevaba la comunión. Pero el nuevo párroco le ha dicho que esa ya no es una misión para ella, que la comunión la llevarán los ministros de la Eucaristía, varones a los que se los ha equipado con un vistoso uniforme. Ella sigue recorriendo las calles del barrio, visitando a los enfermos. Ya no puede llevar a Jesús a Eucaristía, los protocolos se lo impiden. Pero ella, todas las noches, después de orar, se acuesta, sintiendo que Dios la lleva a ella y que a través de ella, Él es un auténtico consuelo para los más. Vamos con otro ejemplo. Marta terminó su doctorado en teología, con calificaciones mejores que las de sus compañeros varones. La Universidad Pontificia en la que se graduó decidió que no le podía dar un título canónico porque ella es mujer, que el suyo sería un título civil. Sin embargo, eso ya constituye un logro, porque hasta hace pocos años las mujeres en su país no podían estudiar teología, solo ciencias religiosas. Otras muchas mujeres no tienen sitio en el consejo parroquial o diocesano, a pesar de que ellas son las maestras, las catequistas por los ríos, las que curan las heridas de los enfermos, las que atienden a los migrantes, las que orientan a los jóvenes y juegan con los niños, las que alimentan la fe en las paraliturgias y con creatividad sostienen la esperanza cuando aturde la violencia. Desde la óptica de los miembros de muchos consejos parroquiales o diocesanos, agrego yo, porque esto lo dijo tal cual la hermana Liliana, la misión de las mujeres es muy maternal, básica y pastoral, y los objetivos de los consejos son para ellos, más administrativos y estratégicos. ¿Qué me cuenta? Haciendo un paréntesis ahora en la exposición de la hermana Liliana Franco, ¿qué otras situaciones similares de incomprensión o intolerancia conoces dentro del ámbito eclesial en el cual participás o trabajás? Soy todo oídos. ¿Vieron estos 3 ejemplos, no? Qué claros, bien claros son los ejemplos. ¿Sí? ¿Conocen alguna otra situación en la cual en algunos lugares, por ser mujeres, hay algunas cuestiones que les están vedadas? Hola, hola. Hola, Salvador, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacer nomás un breve reseña pues en lo que usted acaba de manifestar de la hermana Rosa. Es algo Sí, sí. similar que también se ha dado aquí en mi parroquia, aquí en El Salvador, en donde pues han habido muchos cambios, han habido muchos retos, muchas formaciones. Lo sinodal no ha llegado todavía, no sabemos mucho. En las formaciones pues plan pastoral duró 5 años, este año termina. Han habido muchos cambios y algunos hermanos laicos que se han molestado ya que los cambios han sido bastante radicales, muy parecidos a la de hermana Rosa, donde los hermanos ya salían a visitar enfermos, llevaban a la Eucaristía y muchos hermanos, pues unos sacerdotes que vinieron, los vistieron de blanco, les dieron alba. Entre los primeros cambios les quitaron el alba y otros cambios que ya la Eucaristía, ya los ministros muchos se retiraron, ya muchos se molestaron porque había que darle
oportunidad a otros nuevos. Mm, Se molestaron y quedaron por ahí cerquita. Los cambios que usted menciona, pues han venido siempre a nuestros grupos cuando son primeros y nuevos, ocasionan bastante molestia. claro. Así es, entonces como laicos ya maduros, pues a través del tiempo, pues los sacerdotes siempre han querido estar con una iglesia en constante movimiento, en constante formación, que Claro. hubo un tiempo que vino un sacerdote y quiso que las comunidades tuvieran más entendimiento sobre la discernación del evangelio, a tal grado que fundó una iglesia una escuela de teología Ah, para tener más solidez en el criterio y el análisis de la palabra de nuestro Señor. qué bueno. Pues hasta eso, la escuela de teología, pues muchos tenían miedo porque esa era una cuestión muy compleja y que no entendían y así. Pues yo fui uno de ellos, que el proyecto duró 4 años y después de ese proyecto pues hay una incertidumbre que va a ser uno con ese aprendizaje. Pues el proyecto fue desde lo que salimos, quedamos como enseñándoles a otros como maestros. Y así duramos hasta el 2000, antes de la pandemia, el 19, hasta ahí llegamos. Y hoy en día, pues, otros cambios que vino con el nuevo proyecto, pues hasta desaparecieron algunos grupos pastorales. Yo pertenecía a un grupo que era Misioneros Sembradores, el cual desapareció. Claro, como usted dice, por los protocolos. Y así, pues, los cambios siempre nos han traído lo nuevo, pero lo nuevo al principio cuesta. Pero digo yo que si viene del párroco y la iglesia, es bueno, paz y bien. Paz y bien, Salvador, gracias por tu testimonio. Son complejos los cambios, ¿no? Son complejos porque implican un movimiento no solamente externo. También es cierto que si los cambios se producen desde un trabajo consensuado en los consejos, por ejemplo, en las parroquias, ¿no? En los consejos parroquiales, y las personas hablan y conversan sobre el tema, pueden llegar a tener prioridad a algunos criterios. Bueno, algunos les pueden gustar o no, algunos tienen que ver con la tradición o no. Lo que no tiene que ser es excluyente, ¿no? De que lo nuevo aparezca. Digo, yo sé que la cuestión de los ministros de la Eucaristía, por ejemplo, lo que aprendí acá es que pueden ser rotativos. Hay veces que hay algunos ministros de la Eucaristía que están un tiempo, después están otros, pero fíjense ustedes que ante una mirada, esta hermana Rosa, por ejemplo, que describe la hermana Liliana, es la persona indicada para llevar la Eucaristía, ¿no? Porque es la persona que está dedicada a entrar en las periferias, a entrar donde están los enfermos, a entrar donde están las necesidades, y qué mejor que ella pudiera hacerlo. Pero cuando tenemos una idea muy cuadrada, ¿no? Muy dura, muy estancada, de cómo tiene que ser la iglesia, dejamos a veces de lado a las personas que pueden servir no solamente espontáneamente, sino desde un lugar donde no alcanza a nadie, ¿no? Fíjense ustedes que en la época de San Francisco también, y bueno, y con Santa Clara, eh, cómo estaba instituida la iglesia, cómo estaba vista el clero, ¿no? Cómo estaba vista el clero, que fue muy fuerte la cantidad de movimientos laicales que nacieron. Algunos derivaron en lo que se llamaron las herejías, pero todos comenzaron con una buena intención, ¿no? No le tenemos que tener miedo a eso.
no tenemos que tener miedo de, por no cambiar o por no equivocarnos, no buscar lo que es bueno, ¿no es cierto? Una cosa que es muy cierta es la cuestión de los consejos parroquiales. Fíjense ustedes que el caso de esta mujer que estaban comentando, la hermana Liliana, en la ponencia, en la asamblea del sínodo, tiene que ver justamente con la mentalidad de algunos clérigos sobre cómo tiene que ser una iglesia, cuál es la pastoral que tiene que hacer. La mujer tiene que estar limpiando heridas y el hombre distribuyendo la Eucaristía. Digamos, en ese punto nunca hay un lugar de unión, porque la misma mujer que limpia las heridas puede entregar la Eucaristía y el mismo hombre que entrega la Eucaristía puede limpiar las heridas, ¿no? No tiene que ser una cosa excluyente de la otra. Pero qué bueno que también nosotros podamos charlarlo y que podamos ir reflexionando esas cosas, porque a veces, con muy buena intención, podemos quemar o podemos aislar a personas que tienen una muy grande capacidad de servicio y dejarlas afuera, ¿no? Y eso es una cuestión que mal o bien termina repercutiendo en la forma en que vivimos la iglesia. Perdón, Raúl, no te había visto. Dale. Con respecto a eso, aquí conozco un caso, no es, bueno, sí implica en la parroquia a la que voy. Hay una hermana que por iniciativa propia visita las cárceles. Y no estamos hablando de la megacárcel que acaban de hacer, sino aquellas otras cárceles donde un hacinamiento increíble, atascada de gente altamente violenta, estamos hablando de las maras, y ella iba por iniciativa propia y los mareros la atendían y le ponían silla. Hay una pastoral arquidiocesana que se encarga de los centros penitenciales. Pero ella no es parte de eso, sino ella se ponía su cuerda, se ponía su escapulario y en nombre de Dios y San Francisco se iba a la cárcel. En cárcel de mujeres, cárcel de hombres, bueno, la pila de ella es predicar. Y hacía su labor. Y qué era lo curioso, que como siempre la veían con la cuerda y el escapulario, la relacionaban con la orden franciscana seglar. Pero la fraternidad a la que ella pertenece, la directiva actual como que no tiene aceptación. No sé qué busca esta directiva actual, pero la desconoce. No, ella no nos representa. Y yo me quedo y una vez le digo yo al párroco, como es amigo mío, le digo, mira, ¿y qué onda ahí? Le digo, eso me recuerda a lo que pasaba en una parroquia en la que yo estuve. Que criticaban a una señora que se clavaba la colecta, pero entregaba cantidades altas. Entonces, y una vez cuando me dice, es que ella clava la colecta, le digo yo, usted va a dar lo que ella da, usted va a hacer lo que ella hace, ya no me dijo nada. Claro. Entonces, déjela, está haciendo lo que ella puede y si de ahí necesita para sus gastos, que lo agarre, porque al final la iglesia no pierde viéndolo funcionalmente o viéndolo neoliberalmente, como una empresa. Que si a la Claro. parroquia le da $500 y ella se agarra 20 para su semana, que se los agarre. O sea, al final nadie está haciendo ese trabajo. Y esta hermana a la cual me hago referencia de la OFS, hasta tiene un programa de radio. Bien, se abren los espacios en los programas de radio. O sea, y todos los viernes, ¿va? Y ahí siempre anda buscando la hermana a quién va a llevarlo. Y ahí me tuvo a mí yendo por 2 años. Y a mí Mirá qué me lindo. fascinó, ¿no? Porque sí, íbamos como escuela Ah, franciscana, y fuimos a hablar de Cosme. Fuimos a hablar de Cosme, porque es una radio católica. Y curioso, es católica y es franciscana. Y el encargado de la radio, el padre encargado, le había dicho
al administrador de la radio que ese programa había que mantenerlo, porque de las 24 horas que transmite, solo esa hora era la única franciscana. Y la Claro. hermana sigue yendo. Ella sigue yendo y siempre rebuscándose a la señora y va a traer al ponente, lo va a dejar y todo con recursos de ella. Y los demás queriéndola bloquear. Ahí le digo yo que ellos hagan ese trabajo. ¿Cómo que sea bonito ir a una cárcel? Entrar a una cárcel es deprimente, especialmente los tipos de centros penitenciales nuestros, pequeños y hacinados. Y yo me quedaba con la boca abierta y yo me podía pensar cómo la bloquean a ella. Y aquí he visto las sinodalidades del clericalismo. Muchos laicos se vuelven más cura que el cura. Tal cual, Agarran tanto poder, tal cual. agarran tanto poder, indistintamente sea hombre o mujer, Sí. que se vuelven, ¿qué? Iba a ser un poco agresivo con el concepto, zarro, que se pega No al sé qué diente, sí. pero no, ¿Cómo es, Carlos? es ¿Qué significa? No la la conozco sociedad que esa. se pega es la sociedad que se pega al diente y que el dentista lo quita o con presión de agua o con el instrumento, como Sí, ganzúa que tiene. sí, Entonces, digo yo, se prenden de tal forma al diente y al final no le hacen un bien, sino que le hacen un mal. claro. El diente se vuelve cariado por dentro, pero uno no lo ve porque está tapado por el sarro. Entonces, una situación bien complicada. O regreso a los ministros. Ya el hecho que estén llevando a Jesús en sus manos, uno admira esa devoción y de ir a visitar a los enfermos, pero se vuelve como el cura. Hoy no te puedo tocar porque cargo a Jesús y yo me le quedo viendo, puta, yo también lo cargo si acabo de comulgarle, oye. O sea, ¿por qué me salía Claro, así? claro. Pero las distintas concepciones que es necesario ir educando, llamémoslo así, o ir alfabetizando, o ir concientizando, para que la iglesia verdaderamente se vuelva un sínodo, nos volvamos una familia. Uno sabe que en la familia hay un papá, hay una mamá y estamos los hijos, pero que Claro. todos somos parte de la familia. Y hay momentos, decisiones en las que la familia forma parte, porque la decisión trae consecuencias y como familia la vamos a cargar. Lo mismo en la iglesia. Las parroquias toman decisiones y todos la vamos a cargar. La decisión, sea buena o sea mala, va a haber consecuencias y va a haber que cargarlas. Sí, mira, esto que decía Salvador, bueno, esto que estás contando vos, ¿qué nos pasa que no dejamos que los hermanos que tienen esa inspiración del Espíritu eh, puedan ser útiles y puedan ser mensajeros de amor a otras personas? O sea, es totalmente una locura, ¿no? O sea, eh, ¿qué nos pasa que nos ponemos tan, ¿por qué es la palabra, tan malos, tan chivos, tan eh, con esa bronca con el hermano que quiere hacer algo, ¿no? Si ella está inspirada por el espíritu, esta hermana que comentabas vos, para ir a las cárceles, para trabajar en una radio, ¿cuál es el impedimento? ¿Por qué? ¿Cuál es el impedimento? ¿Por qué le tienen que hacer la vida imposible? ¿No? Digo, está bien, es como dice Jesús, el 100 por 1 en persecución. Pero esto de la sinodalidad, justamente lo que quiere llevar es que caminemos juntos y que nos la hagamos un poco más fácil. Que esa hermana tenga un hombro donde, ¿no? O apoyarse cuando flaquea. Que tenga alguien que la escuche de las cosas que vive. A mí la verdad que a veces cuando escucho este tipo de cosas que vos comentás, Raúl, me da una indignación de, que me temo que, bueno, esto del tema de la sinodalidad no va a ser algo que quizás lleguemos a ver, ¿no? Pero sí creo que hay que intentarlo, hay que buscarlo, hay que charlarlo. Acá, por ejemplo, en nuestra parroquia
las mujeres de la parroquia no tienen permitido subir al altar. O sea, solamente las lectoras que leen la palabra de Dios, ¿sí? Y alguna muy cercana al... El resto no. ¿Te imaginas? Nosotros hasta hace 3 años estábamos con los frailes aquí, ¿entendés? O sea, dábamos la comunión, yo llevé la comunión al hospital de niños a una alumna mía que tenía cáncer y que estaba para tomar la comunión. Bueno, antes que fallezca, el sacerdote le dio la comunión y después yo se la llevaba, viajaba en el tren con la comunión, ¿no? Quiero decir, y después se cerró totalmente todo, se fueron los frailes y se cerró totalmente todo. Entonces, más allá de que la familia franciscana tiene mucho para decir en la sinodalidad, tiene mucho para decir, tiene mucho para entregar, y no desde el poder, como vos estás diciendo, ¿no? Desde el poder ejercido de unas estructuras que nos sirven para organizarnos. El ministro existe para poder organizar mejor la vida fraterna, no para darle órdenes a nadie. ¿Se entiende? O sea, el consejo también, el consejo de las fraternidades, o las provincias, ¿no? Tanto de religiosas como de religiosos. No tienen que ser espacios de poder donde a este le doy, a este le quito. ¿Desde dónde? Si tiene justamente la familia franciscana, la orden franciscana, las congregaciones franciscanas, tienen la sabiduría de que esos servicios caen, duran un tiempo, y después caducan. Porque en realidad lo que vale es tu profesión, es la reafirmación del compromiso bautismal y del compromiso de la confirmación. Eso es lo que vale, eso es lo que nos une, la dignidad de hijos y de hijas de Dios, no el ejercicio del poder, ¿no? Es un tema que, bueno, lo estamos charlando ahora, pero da para seguir charlándolo muchísimo más, ¿no? Porque no tenemos que dejar atrapar por eso. Y yo creo que por eso tiene también tanta resistencia, ha tenido tanta resistencia en algunos espacios, eh, el sínodo de la sinodalidad, creo, ¿no? Hay algunos lugares donde se desarrolló maravillosamente y en otros no tuvimos acceso a nada. Y ni que hablar del espacio de la mujer, ¿no? Así que bueno, sigo con el, antes de que se me haga el horario, sigo con porque esto es para seguir charlándolo, ¿eh? Esto es una cosa que se va alargando ahora y la podemos seguir. Bien. Liliana dice, la iglesia es madre y es maestra, pero también es hermana y discípula. A ver, es madre y maestra, pero también es hermana y discípula. Es femenino, es femenina. Y eso no excluye a los varones, porque en todos, varones y mujeres, habita la fuerza de lo femenino, la sabiduría, la bondad, la ternura, la fortaleza, la creatividad, la parresía, la capacidad de dar vida y de enfrentar las situaciones con osadía. Eso no es algo que es únicamente perteneciente a las mujeres. Está inherente en todos nosotros. Lo que pasa es que, ¿por qué en las organizaciones no puede haber ternura? No puede haber creatividad. ¿Por qué no se aplica la sabiduría, la reflexión, el diálogo? ¿No? Es realmente que el patriarcado y el clericalismo nos ha apartado. Como dice el Papa, es deshumanizante el clericalismo. Es deshumanizante. Por eso es que ha tenido tanta resistencia la sinodalidad, ¿no?
Bien, disculpen que una cuestión casera. Entonces, todos, mujeres y varones, estamos llamados a ser vientre, casa, caricia, abrazo, palabra. Una iglesia femenina tiene la fuerza de la fecundidad y femenina compuesta por varones y mujeres. Esta es la fuerza de la Ruach, ¿sí? Al fondo del deseo y el imperativo de una mayor presencia y participación de las mujeres en la iglesia, no hay una ambición de poder o un sentimiento de inferioridad. Tampoco una búsqueda egolátrica de reconocimiento. Hay un clamor por vivir en fidelidad el proyecto de Dios que quiere en el pueblo con el cual Él hizo alianza. Dios hizo alianza con el pueblo. Las autoridades lo que hacen es organizarlo. Pero no son los únicos que hicieron alianza con Dios. Ni mucho menos. Todos se tienen que reconocer como la condición que tienen como hermanos. Se trata de un derecho de participación y la igualdad de la corresponsabilidad en el discernimiento. A ver, participemos y pensemos juntos cómo vamos a hacer esto. Y en la toma de decisiones. Pero es fundamental un anhelo de vivir con conciencia y con coherencia y con conciencia, con la dignidad común que a todos nos da el bautismo. Es el deseo de servir. ¿Quién tiene derecho a aportarle el derecho de servir a alguien que lo desea? ¿No? Recién hablábamos con Salvador de esto. Bueno, y acá para terminar, y nosotros franciscanos y franciscanas, ¿qué tenemos para aportar en este momento significativo de la iglesia? Hermanos, va a haber cambios significativos, porque los va a haber. O nos vamos dejando llevar de la mano por esos lugares que todavía no hemos transitado, de la mano del Espíritu de Dios, de la Ruach, que es creatividad, sabiduría, que es lo nuevo, que es lo inaudito. Algunos tips acá chiquititos. Primero, la minoridad. En un mundo donde todos quieren ser líderes, los franciscanos proponemos la minoridad. Francisco no fue una lumbrera en la iglesia porque eligió estar con los mayores. Él eligió estar con los menores. Y eligió no solamente estar, sino ser menor. Y la invitación que nos hace es a que seamos menores. Clara tenía clarísimo ese tema. Por eso nace lo fraterno y lo sororal. De menores. De menores. ¿Acaso no nos sentimos así con los seres que amamos? Con nuestras familias, nuestros amigos. No estoy hablando ni siquiera de relaciones en las cuales interviene el Espíritu Santo como relaciones de hermanos a la iglesia. Estoy hablando de la familia. Somos menores con nuestros seres queridos. No sabemos qué hacer para que sean felices, para servirlos, para darles lo mejor de nosotros. Nos duele muchísimo cuando tenemos discusiones y cuando nos peleamos y cuando parece que todo se termina, ¿no? Pero la verdad es que somos menores, somos realmente menores. Y como somos menores, fraternos y sororales, podemos ser pobres, impropios.
desnudos ante el ser que amamos, ¿no? Desnudos, despojados. Y eso es un gran aporte a una iglesia que tiene muchos príncipes y princesas. Y príncipes y princesas, ¿no? Muchos líderes. Y los franciscanos tenemos eso para aportar. Y porque podemos ser menores y fraternos y solorales y pobres y despojados, podemos ser contemplativos. Podemos mirar al amado, despojados, despojados, con el solo deseo de servirlo, de servirla, que sean más felices. Creo que eso es lo que podemos aportar, franciscanos. Hacer una iglesia para que las personas sean felices. Que los otros sean más importantes que nosotros. Escucharlos, mirarlos. Nadie escucha a una persona mirando para atrás, ¿no? Vos cuando escuchás, atendés a la persona, la mirás, estás contemplando, mirás las expresiones de su cara cuando te cuenta algo. Esta contemplación hace que todo lo otro tenga una base sólida, que es la relación con Dios y con la inspiración del Espíritu, ¿no? Por eso, como decía San Francisco, comencemos, hermanos y hermanas, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. Bien. Bien, me gustaría escuchar qué tienen para compartir, qué quieren contar, qué pueden decir, qué tienen ganas de decir con todo esto, ¿no? Bueno, yo quiero opinar un poquito sobre este punto que acaba de tocar, que yo lo estaba en mi interior, lo estaba pensando, la minoridad. La minoridad, aunque pienso que está muy lejos de que eso sea realmente en la vida vivido, ¿verdad? Tal como nos lo presenta Francisco. Pero tenemos una ventaja, porque podemos ser masa desde una presencia sin imponer en la iglesia, a lo que estamos llamados, ¿verdad? Escuchar la voz de la iglesia, formar parte de ella. Ahorita con lo del sínodo, pues a veces no en todos los sitios hay un llamado para que se forme parte, pero sí estar al tanto de la voz del Papa, la voz de muchos prelados, y dentro de lo que nos toca a cada uno convivir en el día a día o en grupos, también hacer alusión y eso, pero siempre con ese matiz franciscano que es sin imponer, sin querer dominar. Realmente pienso que es un don que tenemos la familia franciscana, al que realmente, pues, no sé cómo decirle, supone una tarea a nivel personal y a nivel de familia que no siempre es fácil, pero Sí, que tal cual. tenemos ese don y que creo que cada vez más estamos llamados a poder pues llevarlo día a día, día a día. Ayer tuve yo la oportunidad en un grupito que formó parte de JPIC de hablar precisamente de este tema, ¿verdad? Que no, que realmente no pasa nada si no se nos oye, si no brillamos. Pero lo importante es estar, es caminar, ¿verdad? Tal Con cual. conocimiento y formando parte de la iglesia de lo que nos toca, pero sin querer brillar, que es a veces lo que cuesta. Un poquito es lo que yo también me hago a nivel personal, cada vez me lo digo, ¿verdad? Para ir entrando realmente en ese camino que es el que nos corresponde.
Muchas gracias, Inés. Muchas gracias. Creo que esto que decís acá de la cuestión de la presencia sin imponer, sin el querer destacarse, nada que no sea ficticio, o sea, yo creo que cada persona tiene justamente algo único e irrepetible que la hace única e irrepetible y que tampoco tiene que esconder, ¿no es cierto? Eh, el tema es querer brillar sobre otros, ¿no? Querer hacer la de Caín, o sea, querer hacer la de Caín. Eh, Creo que hace mucho elegí que no quiero no ser Caín, la verdad, no quiero. Yo sé que no soy el justo Abel, porque lo sé, pero decididamente no quiero ser, no quiero. Y esto es algo bueno, que como decís vos, tiene que ver con lo personal, pero que se manifiesta en la vida de lo comunitario, ¿no? Así que muchísimas gracias. Estoy anotando todo lo que ustedes van diciendo porque a mí me recontra sirve, porque si queremos ser realmente sinodales, nos tenemos que escuchar, mirar y contemplar, valorar y poner en práctica, ¿no? Esto mismo que estamos pidiendo para nosotros. Así que no sé si alguien quiere comentar algo de esto que charlamos. A mí me gustaría, Sí, José. bueno, cuando iba a empezar este sinodal, la gente, algunos decían de que el Papa con los cardenales y los obispos se iban a reunir y que iban a cambiar toda la política de la iglesia. Sí, que iban a permitir que los homosexuales y las lesbianas se pudieran meter en la iglesia, participar más, pero también que pudieran casarse tranquilamente, que, que la mujer podía hasta llegar a ser sacerdotes y de todo, un montón de cosas que puso a cualquier persona en la crisis y hasta más de uno yo escuchaba que estaba a punto de decir, si eso sucede, me salgo de la iglesia. Y a mí me preguntaron, José, ¿usted se saldría? Le digo, no, porque es la iglesia de Jesucristo. Segundo, no es la primera ni la última vez que va a haber cuestionamientos dentro de la iglesia. El problema es, como le decía yo a ellos, la falta de conocimiento, la falta de leer encíclicas y historia de la iglesia, llegamos a este punto como más de uno que duda, que como le dije yo a ellos, el demonio entra y hace su fiesta con las personas ignorantes y sucede lo que sucede. La idea de la iglesia es que, ok, que participen todas estas personas, pero en un punto adecuado hacia la iglesia, hacia esa unión, que todo el mundo tiene derecho a compartir la iglesia, pero siempre y cuando lo hagamos bien. Así es como lo he visto y a lo que hemos ido evolucionando poco a poco, ya uno va entendiendo más cada momento, digamos como ahora que usted ha explicado el papel de la mujer en la iglesia. Y ahí, si lo hablamos así, cuando estaba Jesucristo y todos, el papel de la mujer fue muy esencial ahí. Jesús les dio la libertad que el pueblo judío no les daba, un un lugar donde ellas cocinaban y les valoraban la cocina, la comida. En otros lados no, les valoraban estar al lado de todos, curándonos, caminando, hablando y tomando opiniones. Tanto que se dice que María estuvo con los apóstoles orando, esperando que la llegada del Espíritu Santo. Entonces, todo eso
es valioso. Ok, que no se vaya al extremo, cada hombre, cada mujer, estamos de acuerdo, porque quitar, digamos, el celibato a los sacerdotes y todo, ya sería un daño porque por algo lo pusieron. Si uno lee toda la historia del celibato, fue porque habían sacerdotes, había muchos que estaban casados y las mujeres, cuando ellos se morían, empezaban a reclamar bienes y los bienes son universales. Y más todo lo que sucedió con la historia de algunos papas en su lujuria y de todo, que no era adecuada. Entonces, por algo se hizo, porque Jesús fue también un hombre que no tuvo mujer y se puede lograr. Igual, la participación de la mujer es muy valiosa dentro de la iglesia. Para mí, considero que una ministra de Eucaristía debería ser una mujer, porque tiene más respeto, tiene más cosas y puede luchar mejor que un hombre, pero también el hombre puede tener esa idea. Sí, son muchos campos que podemos abarcar y podemos decir que esto y que el otro, pero también tenemos que ver que la historia, muchas cosas han pasado incorrectas y que y se han arreglado. Siempre bien claro dice, esta es la iglesia que Jesús dejó a hombres y mujeres con demasiados errores y de todo, porque los apóstoles ninguno era un santo. Todos tenían, como dicen aquí, rabo que pisar, que majarles. Entonces, igual como yo tengo mi rabo que me majan y todo, y así sucesivamente a todos. Lo importante es que estamos en una iglesia que se está transformando, que necesita un poco de transformación, porque sí, por estar muy encerrada, ha sucedido mucho la salida de muchos laicos hacia las iglesias protestantes por la falta de conocimiento, la falta de experiencia, y gracias que la iglesia se abrió, ahora hasta aquí digamos, en Costa Rica hay algunas parroquias que hacen cursos básicos de teología, de sanación, infinidades de cosas que han abierto el conocimiento a muchos laicos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Josué. Lo importante es que estemos muy conectados con el Espíritu de Dios, con las necesidades de nuestros hermanos, con las necesidades del lugar en el cual estamos, y que podamos acompañar los cambios que se tengan que dar para mayor gloria de Dios, que en definitiva es que las personas lo conozcan, ¿no? Hay una frase de un ex general de la orden que a mí me encanta, de Giacomo Vini, que le decía: hermanos, misionemos, tenemos tantos hermanos y hermanas por conocer. O sea, en realidad es llevar la palabra de Dios, ser discípulos y misioneros es salir a conocer hermanos, conocerlos, a compartirle a Jesús, a compartirle a la Virgen, a compartirle a Francisco, a Clara, ¿no? Así que bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. ¿Vos qué decís, Raúl? Vamos cerrando con una oración. Si gusta, vamos cerrando. Cómo no, con mucho gusto. Voy a presentarle el mismo tema en el cual le hablábamos desde el corazón al Espíritu Santo, que podíamos leer las letritas de la canción, ahora cantado en castellano, nuestro propio idioma, ¿no? En nuestro idioma madre, en el idioma materno. Y de esta manera vamos a ir cerrando este hermoso encuentro de hermanos, donde estuvimos charlando sobre la mujer en la iglesia sinodal desde una mirada franciscana.
hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que Dios nos bendiga a nosotros, a nuestra familia, a nuestros proyectos, a esta iglesia sinodal, a la orden franciscana, a la familia franciscana, a todos, a cada uno de sus miembros, para que podamos caminar de mano del Espíritu por allí donde no sabemos, pero con la confianza que es donde Dios quiere. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Amén. muchas gracias por todo. Un saludo fraterno a todos, bendiciones, feliz fin de semana. Gracias. Melvin. ¿Qué tal? Gracias, María. Gracias. Bonito tema. Muy buen fin de semana. Ok, saludos a todos y bonito tema. Sacar.